A los 72 años, después de criar solo a mi hija durante décadas, sacrificar todo por ella y darle una vida de lujo que nunca mereció, me llamó una vergüenza que mancha el apellido familiar delante de toda mi familia. Pero lo que ella no sabía es que esa misma noche decidí borrarla de mis 47 millones de euros y enseñarle lo que significa la palabra consecuencias. Antes de continuar, suscríbete al canal, activa la campanita porque todos los días tenemos nuevas historias. Deja tu like y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Me llamo Emilio Pascual Ramos, tengo 72 años y lo que voy a contarles cambió mi vida para siempre. Era el 15 de marzo de 2024, un sábado que había esperado con ilusión durante semanas. Después de tanto planificar, finalmente había llegado mi cumpleaños número 72 y quería celebrarlo como se debe, rodeado de las personas que más amo en este mundo. Llevaba días preparando cada detalle en mi casa de Las Rozas. Contraté el mejor catering que pude encontrar. Decoré el jardín con luces doradas que brillaban como pequeñas estrellas y hasta mandé a hacer una tarta especial en la pastelería San José, la misma donde mi querida Carmen compraba los pasteles para mis cumpleaños durante 40 años de matrimonio. Han pasado 5 años desde que la perdí, pero en días como estos, su ausencia duele como el primer día. Invité a 25 personas, mis hermanos Andrés y Rafael, mis sobrinos Miguel y Patricia con sus familias, mis primos de Segovia y mis amigos más cercanos del club de ajedrez donde paso las tardes de domingo. Todos llegaron puntuales a las 15:30, exactamente como había pedido en las invitaciones que envié por WhatsApp 3 semanas antes. La tarde transcurría perfecta. El sol de marzo calentaba suavemente el jardín. Los nietos corrían entre las mesas jugando al escondite, y yo me sentía genuinamente feliz viendo a toda mi familia reunida. Mi hermano Andrés, de 68 años, contaba chistes que nos hacían reír hasta las lágrimas, mientras las mujeres de la familia intercambiaban recetas y historias de sus hijos. Pero había una ausencia que me inquietaba. Nerea, mi única hija, no había llegado aún. En las invitaciones había especificado claramente que empezaríamos a las 15:30 con el aperitivo, seguido del almuerzo a las 16:00 y el corte de la tarta a las 17:00. Ya eran las 17:00 y ella brillaba por su ausencia. ¿Dónde está Nerea?, me preguntó mi sobrina Patricia mientras servía las bebidas. Ya deberíamos estar cortando la tarta del abuelo. Intenté disimular mi preocupación con una sonrisa forzada. Conocía a mi hija mejor que nadie y sabía que cuando se retrasaba tanto, algo malo había pasado. Nerea siempre había sido explosiva. Desde pequeña tenía esa tendencia a reaccionar sin pensar, a decir cosas hirientes cuando se sentía presionada o molesta. Durante años pensé que era solo una fase que maduraría con el tiempo, pero ahora, a los 35 años, seguía siendo la misma persona impulsiva que me preocupaba desde su adolescencia. A las 17:30, exactamente 2 horas tarde, escuché el rugido del motor de su BMW X3 negro entrando al garaje con más fuerza de la necesaria. El sonido de la puerta del coche cerrándose de un golpe me confirmó lo que ya temía. Nerea venía de mal humor. Cuando apareció en el jardín, pude ver inmediatamente que algo estaba muy mal. Su rostro estaba enrojecido, tenía los ojos ligeramente hinchados como si hubiera estado llorando, y caminaba con esa rigidez que siempre mostraba cuando estaba furiosa. Llevaba puesto un vestido azul marino que le había regalado por Navidad, pero que ahora lucía arrugado, como si se lo hubiera puesto a las carreras. «¡Nerea!», gritó desde la mesa mi hermano Andrés con una sonrisa genuina. «¡Por fin llegas, hija! Pensábamos que te habías perdido. Esto es hora de llegar a una celebración. Deberías dar más importancia al cumpleaños de tu padre». En ese momento, yo intenté suavizar la situación. Conocía el carácter de mi hija y no quería que la fiesta se arruinara por una regañina. Con una sonrisa paternal y un tono bromista, dije: «Andrés, déjala. Ya el año pasado también llegó tarde, pero al final siempre aparece nuestra princesa. ¿Verdad, Nerea?». Lo que pasó después aún me da escalofríos cuando lo recuerdo.
Nerea se giró hacia mí con una mirada que nunca había visto antes en sus ojos, una mezcla de rabia, desprecio y algo que aún me cuesta definir. Sus puños se cerraron a los lados de su cuerpo, su respiración se aceleró, y en ese momento supe que algo terrible estaba a punto de suceder. ¿Sabes qué, papá?, gritó con una voz que cortó el aire como un cuchillo. Todo el jardín se quedó en completo silencio. Los niños dejaron de jugar, las conversaciones se interrumpieron abruptamente y hasta los pájaros parecieron callarse. Eres una vergüenza que mancha el apellido familiar. El tiempo se detuvo. Sentí como si alguien me hubiera golpeado en el pecho con un martillo. Mi corazón dejó de latir por un segundo. Mis manos comenzaron a temblar imperceptiblemente y una sensación de frío recorrió todo mi cuerpo, desde los pies hasta la cabeza. 25 pares de ojos me miraban, algunos con compasión, otros con shock, todos esperando mi reacción. Pero yo no podía moverme, no podía hablar. Solo podía mirar a mi única hija, la niña que había criado solo después de que Carmen muriera, la joven a quien había dado todo lo que tenía y mucho de lo que no tenía. Nerea no había terminado. Se dio la vuelta como una tormenta. Caminó hacia la puerta con pasos firmes y determinados, y antes de desaparecer completamente, se giró una última vez y gritó: «¡Olvídate de mí!». El portazo que siguió resonó en mi alma como el cierre de un capítulo que nunca pensé que terminaría así. Después de que Nerea desapareció como una tormenta furiosa, el jardín de mi casa quedó envuelto en un silencio tan pesado que parecía tener vida propia. Era como si el aire mismo hubiera absorbido la crueldad de sus palabras y ahora las mantuviera suspendidas sobre nosotros, recordándonos constantemente lo que acababa de suceder. Mis 25 invitados permanecían inmóviles, como estatuas de sal. Mi sobrina Patricia tenía la boca ligeramente abierta, sosteniendo todavía la botella de vino que había estado sirviendo cuando comenzó el escándalo. Los niños, que momentos antes corrían y gritaban alegremente, ahora se refugiaban detrás de las piernas de sus padres, sin entender completamente lo que había pasado, pero sintiendo la tensión adulta que llenaba el ambiente. Mi hermano Andrés fue el primero en reaccionar. Se levantó de su silla con la agilidad que aún conserva a los 68 años y caminó directamente hacia mí. Sus ojos, del mismo color avellana que los míos, reflejaban una mezcla de ira y compasión que solo un hermano puede sentir cuando ve sufrir a su hermano menor. «Emilio», me dijo en voz baja, poniendo su mano callosa sobre mi hombro derecho. «Esa niña no sabe lo que dice, está fuera de sí». Pero yo sabía que Andrés se equivocaba. Nerea sabía exactamente lo que decía. Cada palabra había sido elegida cuidadosamente para herir, para humillar, para destruir algo dentro de mí frente a las personas que más respeto en este mundo. No había sido un arrebato sin sentido. Había sido un ataque calculado al corazón de un padre que había dedicado 35 años de su vida a darle todo lo que ella necesitaba y mucho más. «Tío Emilio», murmuró mi sobrino Miguel, acercándose con cautela. «¿Quieres que vayamos a buscarla? Quizás si hablamos con ella». Levanté la mano suavemente, indicándole que se detuviera. Mi voz, cuando finalmente salió, sonaba extraña incluso para mí, como si perteneciera a otra persona. «No», dije con una calma que me sorprendió. «Dejadla. La fiesta debe continuar». Era mentira, por supuesto. Mi corazón latía como un tambor descontrolado dentro de mi pecho, mis manos temblaban imperceptiblemente, y sentía como si alguien hubiera encendido un fuego en mi estómago. Pero tenía 72 años de experiencia enfrentando crisis, y había aprendido que mostrar debilidad en público solo empeora las situaciones difíciles. Rafael, mi hermano mayor de 75 años, se acercó cojeando ligeramente debido a su artritis. Su rostro arrugado mostraba una expresión que conocía bien, la misma que ponía cuando éramos niños y alguien se metía con nosotros en el colegio. «Esa muchacha necesita una lección», gruñó entre dientes. «En nuestros tiempos ningún hijo se hubiera atrevido a hablarle así a su padre, y menos en público». «Los tiempos han cambiado, Rafael», respondí,
aunque por dentro pensaba que quizás mi hermano tenía razón. Gradualmente, los invitados comenzaron a retomar sus conversaciones, pero pude notar que todos hacían un esfuerzo consciente por parecer normales. Las risas sonaban forzadas, los comentarios sobre la comida parecían exagerados, y cada pocos minutos alguien me lanzaba una mirada furtiva para evaluar mi estado emocional. Mi prima Carmen Elena, que lleva el mismo nombre que mi difunta esposa, se acercó con una porción de tarta que acababa de cortar. «Emilio, cariño», me dijo con la voz suave que siempre había tenido desde que éramos pequeños en Segovia. «Sabes que Nerea te quiere. Las mujeres jóvenes a veces decimos cosas que no sentimos cuando estamos alteradas. Seguramente mañana estará aquí pidiendo perdón». Sonreí y acepté la tarta, aunque sabía que no podría comer ni un solo bocado. Carmen Elena tenía buenas intenciones, pero no conocía a Nerea como yo la conocía. Mi hija no era de las que pedían perdón fácilmente. Tenía un orgullo férrico que había heredado de mi lado de la familia, pero sin la sabiduría que viene con los años para saber cuándo doblegarlo. Durante los siguientes 2 horas, mantuve la fachada de anfitrión cordial. Conté chistes que había escuchado en el club de ajedrez, serví más vino del que probablemente debería, y hasta logré reír genuinamente cuando mi nieto de 8 años, hijo de Miguel, me mostró un truco de magia que había aprendido en el colegio. Pero por dentro, mi mente trabajaba como una máquina analítica, repasando cada momento de los últimos años de mi relación con Nerea. Recordaba su graduación en Economías el mes pasado, en febrero de 2024. Yo había estado allí en primera fila, aplaudiendo como el padre orgulloso que era cuando llamaron su nombre. Nerea Pascual Mendoza, licenciada en Ciencias Económicas. Incluso le había regalado ese viaje a Francia e Italia que tanto había deseado como premio por terminar sus estudios a los 35 años, algo que personalmente consideraba admirable, aunque tardío. Recordaba también las innumerables veces que había pagado sus cuentas cuando se quedaba corta a fin de mes. El alquiler de ese apartamento de 120 metros cuadrados en Chamberí, que era demasiado caro para alguien que nunca había trabajado de manera constante. Los pagos del BMW X3, que conducía como si fuera suyo, cuando en realidad cada euro del financiamiento salía de mi cuenta bancaria. Y recordaba, con una claridad que me dolía, todas las otras veces que había estallado de manera similar. Cuando le sugerí que quizás debería buscar trabajo después de graduarse, «No me presiones». Cuando le pregunté sobre sus planes de futuro, «Déjame vivir mi vida». Cuando intenté hablar con ella sobre el dinero, «Siempre se trata de dinero contigo». Pero nunca en 35 años de ser su padre me había llamado una vergüenza delante de toda mi familia. A las 22:00, cuando el último invitado se despidió con abrazos extra largos y miradas preocupadas, finalmente me quedé solo en mi jardín. Las luces doradas que había colgado con tanto cariño seguían brillando, pero ahora parecían burlarse de mí, iluminando una celebración que se había convertido en humillación. Me senté en la misma silla donde había estado cuando llegó Nerea y por primera vez en 5 horas permití que las lágrimas corrieran libremente por mis mejillas arrugadas. No lloraba por la vergüenza pública, ni siquiera por las palabras crueles. Lloraba por la realización de que había fallado como padre de la manera más fundamental posible. Había criado a una hija que no me respetaba, que no valoraba los sacrificios que había hecho por ella y que era capaz de destruir a su propio padre por el simple placer de hacerlo. Pero mientras las lágrimas caían, algo más comenzó a crecer dentro de mí. Una sensación que no había sentido en décadas, la determinación fría y calculadora que había usado para construir mi vida después de quedarme huérfano a los 16 años. Nerea había cruzado una línea que no sabía que existía. Y ahora, por primera vez en 35 años, iba a descubrir que las acciones tienen consecuencias y que su padre no era el hombre débil que ella creía que era. La noche apenas comenzaba y yo tenía trabajo que hacer. Las horas que siguieron después de que los últimos invitados se marcharon fueron las más largas de mi vida.
Me quedé sentado en esa silla del jardín hasta que las luces automáticas se apagaron a medianoche, sumido en una oscuridad que parecía reflejar perfectamente el estado de mi alma. Durante esas 4 horas de soledad absoluta, mi mente trabajó de manera metódica, como cuando era joven y tenía que resolver problemas complejos en el negocio. Pero esta vez no se trataba de números o estrategias comerciales. Se trataba de algo mucho más personal y doloroso. ¿Qué hacer con una hija que acababa de demostrar que no tenía ni una pizca de respeto por el hombre que la había criado? Pensé en Carmen, mi esposa, fallecida hace 5 años por un cáncer que se la llevó en apenas 8 meses. Recordé las noches que pasamos hablando sobre Nerea cuando era adolescente, preocupados por su temperamento explosivo y su tendencia a herir a las personas que más la querían cuando se sentía frustrada. Algún día aprenderá, me decía Carmen mientras acariciaba mi cabello gris. Solo necesita tiempo para madurar. Pero Carmen se equivocó. Nerea no había madurado. A los 35 años seguía siendo la misma persona impulsiva, cruel y egoísta que era a los 15. Y yo, como un tonto, había seguido esperando ese momento de madurez que nunca llegó. Alrededor de las 23:30, me levanté de la silla con las articulaciones doloridas por permanecer inmóvil tanto tiempo. Caminé hasta mi estudio, una habitación que había sido mi refugio durante los últimos 10 años. Las paredes estaban cubiertas de libros de historia, biografías de grandes empresarios y fotografías de momentos felices con Carmen y Nerea cuando era pequeña. Me dirigí directamente al escritorio de caoba que había pertenecido a mi padre, Teodoro Pascual, y saqué de uno de sus cajones secretos una carpeta manila que no había abierto en meses. Dentro estaban todos los documentos relacionados con las propiedades y beneficios que había transferido a Nerea durante los últimos 5 años. El apartamento de 120 metros cuadrados en Chamberí, valorado en 280.000 euros, que había puesto a su nombre cuando cumplió 30 años. El BMW X3, que compramos juntos hace 2 años, aunque todas las cuotas del financiamiento salían directamente de mi cuenta del Banco Santander. Los 8.000 euros que había pagado por adelantado para su viaje de graduación a Francia e Italia, programado para mayo. Pero había algo más que Nerea no sabía, algo que nunca le había contado a nadie, excepto a mi abogado de confianza, algo que había mantenido en secreto durante 14 años, desde que mi padre murió en 2010. Mi padre Teodoro Pascual Gutiérrez había sido mucho más que el empleado de banco que todos conocían. Durante 40 años, había invertido discretamente en pequeñas empresas que luego crecieron hasta convertirse en corporaciones prósperas. Cuando murió, me dejó un imperio de 15 empresas distribuidas por toda España, valoradas en conjunto en aproximadamente 47 millones de euros. Pero yo nunca se lo dije a nadie, ni siquiera a Carmen. Mi padre me había enseñado una lección valiosa antes de morir. Emilio, hijo, nunca le digas a nadie cuánto dinero tienes realmente. La gente cambia cuando sabe que eres rico. Te ven de manera diferente, te tratan de manera diferente, y nunca sabes si te quieren a ti o a tu dinero. Durante 14 años había seguido ese consejo al pie de la letra. Vivía modestamente en mi casa de Las Rosas, conducía un Seat León de 5 años, y mantenía un perfil discreto que hacía que la gente pensara que era simplemente un jubilado cómodo, pero no rico. Incluso Nerea creía que yo era solo un hombre mayor con una pensión decente que podía permitirse algunos lujos ocasionales. Nunca sospechó que cada euro que le había dado venía de un patrimonio que podría comprar su estilo de vida 1000 veces sin hacer mella en las finanzas familiares. Pero ahora, sentado en mi estudio a medianoche del 15 de marzo de 2024, esa discreción iba a terminar. No para revelar mi riqueza al mundo, sino para usar esa riqueza como la herramienta educativa más poderosa que tenía a mi disposición. Tomé mi teléfono móvil, un iPhone que me había regalado Miguel para Navidad, y busqué el número de Nicolás Vega Serrano, mi abogado durante los últimos 25 años. Nicolás había sido el único confidente de mis asuntos financieros, el único que conocía la extensión real de mi patrimonio.
Eran las 12:15 de la madrugada cuando marqué su número. «Emilio», respondió con voz adormilada después del quinto timbre. «¿Está todo bien? Es muy tarde». «Nicolás», dije con una calma que me sorprendió a mí mismo. «Necesito verte mañana a primera hora. Ha llegado el momento de enseñarle a mi hija sobre las consecuencias». Se hizo un silencio del otro lado de la línea. Nicolás me conocía lo suficientemente bien como para saber que cuando hablaba con esa voz particular era completamente serio. «¿Qué ha pasado, Emilio?» «Esta tarde, en mi cumpleaños, delante de 25 miembros de mi familia, Nerea me llamó una vergüenza que mancha el apellido familiar y se marchó dando portazos». Otro silencio, más largo esta vez. «Entiendo», dijo finalmente. «¿Qué necesitas que haga?» «Quiero revertir todas las transferencias que he hecho a su nombre durante los últimos años. Apartamento, coche, viaje, todo. Si ella piensa que soy una vergüenza para la familia, entonces no necesita nada que provenga de esta vergüenza». «Emilio, ¿estás seguro? Es tu única hija. Precisamente por eso necesito hacer esto, Nicolás. He sido demasiado blando, demasiado permisivo. He creado un monstruo que no respeta a su propio padre, y es hora de que aprenda que las acciones tienen consecuencias reales». Escuché a Nicolás moverse del otro lado, probablemente levantándose de la cama para tomar notas. «Está bien. ¿Cuándo quieres que nos reunamos?» «Mañana lunes a las 8:00 de la mañana en tu oficina. Y Nicolás, quiero que sea rápido y definitivo. Nada de medias tintas». «Entendido. ¿Algo más?» Miré por la ventana de mi estudio hacia el jardín, donde apenas unas horas antes había estado celebrando lo que pensé sería uno de los días más felices del año. Las sillas vacías y las mesas abandonadas me recordaron la humillación que había sufrido. «Sí», dije con una determinación que no había sentido en años. «Quiero que encuentres un apartamento pequeño para alquilar, algo modesto, de unos 40 metros cuadrados, en un barrio normal. Ella va a aprender lo que significa vivir con un presupuesto real. Y si se niega, no va a tener opción. Mañana por la noche, cuando llegue a su apartamento de Chamberí, ya no será suyo». Después de colgar con Nicolás, permanecí sentado en mi escritorio durante otra hora, mirando las fotografías de Nerea cuando era pequeña. Una donde la llevaba en mis hombros en el retiro cuando tenía 6 años. Otra de su primera comunión, donde sonreía con ese vestido blanco que Carmen había elegido cuidadosamente. ¿En qué momento esa niña dulce se había convertido en la mujer cruel que me había humillado esta tarde? Pero ya no importaba. El tiempo de la comprensión y la paciencia había terminado. Era hora de que Nerea Pascual Mendoza aprendiera quién era realmente su padre, y más importante aún, quién era ella cuando no tenía el respaldo económico que siempre había dado por sentado. La educación más importante de su vida estaba a punto de comenzar. El lunes 18 de marzo de 2024 amaneció gris y lluvioso, como si el cielo reflejara el estado de ánimo que había dominado mi fin de semana. No había dormido más de 3 horas seguidas desde la noche del sábado, pero mi mente estaba más clara y enfocada de lo que había estado en años. A las 7:30 de la mañana me duché con agua fría para despejarme completamente. Me afeité con cuidado frente al espejo del baño y me puse mi mejor traje. El mismo traje azul marino que había usado para el funeral de Carmen hace 5 años. No era casualidad. Ese traje representaba los momentos más serios y trascendentales de mi vida. Y lo que estaba a punto de hacer, sin duda calificaba como tal. La oficina de Nicolás Vega Serrano se encuentra en el centro de Madrid, en un edificio de ladrillo rojo de principios del siglo XX, que ha resistido el paso del tiempo con elegancia. Llegué exactamente a las 8:00, como habíamos acordado. La secretaria, una mujer joven llamada Beatriz, que siempre me saluda con respeto, me hizo pasar inmediatamente al despacho principal. Nicolás me esperaba detrás de su escritorio macizo de nogal, con varios expedientes ya abiertos frente a él. A los 50 años, conserva la energía y precisión que lo convirtieron en uno de los abogados más respetados de Madrid en temas patrimoniales. Sus cabellos han comenzado a encanecer en las sienes, pero sus ojos
mantienen esa agudeza que me inspiró confianza cuando lo conocí hace 25 años. «Buenos días, Emilio», me saludó levantándose para estrechar mi mano. «He estado revisando todos tus archivos desde las 5 de la mañana. Antes de proceder, necesito que me confirmes exactamente qué quieres hacer y por qué». Me senté en la silla de cuero frente a su escritorio, crucé las manos sobre mi regazo y le conté detalladamente lo que había sucedido en mi cumpleaños. Nicolás me escuchó sin interrumpir, tomando notas ocasionales en su libreta personal. «Entiendo tu frustración», dijo cuando terminé mi relato. «Pero debemos ser muy cuidadosos. Revertir transferencias de propiedad no es algo que se pueda hacer de la noche a la mañana, y además necesitamos base legal sólida. Por eso estoy aquí, Nicolás. Necesito que me expliques exactamente qué puedo hacer y qué no». Nicolás abrió el expediente más grueso de todos, uno que reconocí inmediatamente: el archivo completo de las empresas heredadas de mi padre. «Primero, repasemos tu situación patrimonial real», dijo, ajustándose las gafas de lectura. «Las 15 empresas que heredaste de Teodoro en 2010 han continuado creciendo bajo tu administración silenciosa. Según las valoraciones más recientes que encargamos en enero, el patrimonio total asciende a 47,2 millones de euros. La cifra me impactó, aunque ya la conocía aproximadamente. Durante los últimos 14 años, había reinvertido las ganancias de manera conservadora, pero constante. Desglosémoslo», continuó Nicolás pasando páginas. «Tienes 3 empresas de construcción en Andalucía, valoradas en 12 millones. 4 compañías de logística en Cataluña y Valencia, 15 millones. 2 fábricas textiles en Galicia, 8 millones. 3 empresas de tecnología en Madrid, 7 millones. Y 5 negocios inmobiliarios diversos, 5,2 millones. Escuchar esas cifras en voz alta me recordó la magnitud de lo que mi padre había logrado en silencio y lo que yo había continuado construyendo durante la última década y media. «Ahora», dijo Nicolás, cerrando ese expediente y abriendo otro más delgado, «hablemos de lo que le has dado a Nerea». Sacó una hoja de cálculo impresa que había preparado especialmente para esta reunión. «Apartamento en Chamberí, 120 metros cuadrados, transferido a su nombre en 2019 cuando cumplió 30 años. Valor actual, 280.000 euros. BMW X3, modelo 2022, financiado completamente por ti pero registrado a su nombre. 45.000 euros restantes por pagar. Viaje a Francia e Italia, totalmente pagado por adelantado, 8.000 euros. Hizo una pausa para que asimilara las cifras. En total, estamos hablando de 333,000 euros en activos y compromisos financieros que has puesto a su disposición. Y puedo revertir todo eso legalmente». Nicolás se recostó en su silla y me miró directamente a los ojos. «El apartamento es más complicado porque está a su nombre desde hace 5 años. Pero recuerdo que cuando hicimos la transferencia, incluimos una cláusula que nos protege en caso de circunstancias excepcionales familiares. Podemos argumentar que su comportamiento constituye una ruptura grave de los vínculos familiares. ¿Qué significa eso en términos prácticos? Podemos iniciar un proceso legal para recuperar la propiedad. Tomará entre 6 y 8 semanas, pero es viable. ¿Y el coche? Eso es más sencillo. Tú eres el titular del préstamo financiero. Podemos cancelar el contrato inmediatamente y solicitar la devolución del vehículo. ¿Y la agencia de viajes? Los 8,000 euros están pagados con tu tarjeta de crédito personal. Podemos cancelar el viaje hoy mismo y recuperar aproximadamente el 70% del dinero, descontando las penalizaciones contractuales. Me quedé en silencio durante varios minutos, procesando toda la información. Nicolás respetó mi necesidad de reflexionar y utilizó ese tiempo para organizar los documentos necesarios. «Hay algo más que debemos discutir», dijo finalmente. «¿Qué vas a hacer después? Me refiero a dónde va a vivir Nerea cuando pierda el apartamento». «Ya lo he pensado. Quiero que busques un apartamento pequeño de unos 40 metros cuadrados, en un barrio modesto pero seguro, algo que cueste alrededor de 600 euros mensuales». «¿Y vas a pagar tú ese alquiler?» «No, ella va a pagarlo con su propio dinero.
Nicolás alzó una ceja. Emilio, Nerea nunca ha trabajado de manera estable. ¿Cómo va a conseguir 600 euros mensuales? Ese es precisamente el punto, Nicolás. Va a tener que aprender. He hablado con Antonio Ruiz, el dueño de la cadena de tiendas Moda y Estilo. Me debe algunos favores de nuestros negocios pasados. Está dispuesto a darle trabajo en una de sus tiendas del centro, con un salario de 1.100 euros mensuales. ¿Ya has organizado todo eso sin consultarla? Exactamente. Cuando una persona de 35 años es capaz de humillar a su padre delante de 25 familiares y amigos, esa persona ha perdido el derecho a ser consultada sobre las consecuencias de sus acciones. Nicolás tomó más notas, asintiendo lentamente. Entiendo tu lógica, pero necesito preguntarte una vez más. ¿Estás completamente seguro de que quieres hacer esto? Una vez que iniciemos estos procesos, va a ser muy difícil dar marcha atrás. Me levanté de la silla y caminé hasta la ventana del despacho, que daba a una calle llena de gente que se dirigía a sus trabajos, personas normales que se levantaban cada mañana para ganarse la vida honestamente. Nicolás, dije sin darme la vuelta, durante 35 años he sido el padre más permisivo del mundo. Le he dado todo lo que ha pedido, he tolerado sus explosiones, he justificado su comportamiento ante otros familiares y he esperado pacientemente que madurara. Me giré para mirarlo directamente. El sábado, delante de mis hermanos, mis sobrinos, mis amigos más queridos, me llamó una vergüenza que mancha el apellido familiar. Eso no fue un arrebato de juventud. Fue la declaración consciente de una mujer adulta que no tiene ni una pizca de respeto por el hombre que le dio la vida. Regresé a mi asiento. Si soy una vergüenza para ella, entonces no necesita nada que provenga de esta vergüenza. Es hora de que aprenda a vivir según sus propias palabras. Nicolás cerró todos los expedientes y me extendió la mano. En ese caso, empezaremos hoy mismo. Dame 48 horas para poner todo en marcha. Cuando salí de la oficina de Nicolás a las 10:30 de la mañana, sentí algo que no había experimentado desde la noche del sábado, una sensación de control sobre mi propia vida. Nerea estaba a punto de descubrir que su padre no era el hombre débil que había estado humillando durante años. La lección más importante de su vida acababa de comenzar. Los días que siguieron a mi reunión con Nicolás transcurrieron con una precisión casi matemática. Había decidido que cada movimiento debía ejecutarse de manera profesional y discreta, sin drama innecesario, pero con una eficiencia implacable que reflejara la seriedad de mis intenciones. El martes 19 de marzo, apenas 24 horas después de nuestra conversación, Nicolás ya había puesto en marcha la maquinaria legal. Su experiencia de 25 años en casos patrimoniales complejos se hizo evidente en la velocidad con que organizó cada proceso. A las 9:00 de esa mañana, recibí su primera llamada de actualización. Emilio, he iniciado el procedimiento de recuperación del apartamento, me informó desde su despacho. Los documentos se han presentado en el juzgado correspondiente esta mañana. La cláusula de circunstancias excepcionales familiares que incluimos en 2019 nos proporciona base jurídica sólida. ¿Cuánto tiempo tomará?, pregunté mientras desayunaba en la cocina de mi casa, mirando por la ventana el jardín donde apenas 3 días antes había celebrado mi cumpleaños. Entre 6 y 8 semanas para completar todo el proceso legal, pero la notificación oficial llegará a Nerea el viernes. A partir de ese momento, tendrá 2 meses para encontrar alternativa habitacional. El miércoles 20 de marzo, Nicolás se encargó del vehículo. Como yo era el titular del préstamo bancario y todas las cuotas salían directamente de mi cuenta del Santander, el proceso resultó sorprendentemente sencillo. He contactado con la financiera del BMW, me explicó durante nuestra segunda conversación telefónica. Como estás al corriente de todos los pagos y eres el responsable legal del préstamo, tienes derecho absoluto a cancelar el contrato. El coche será recogido el próximo lunes. ¿Y si Nerea se niega a entregarlo? No puede negarse. Legalmente, el vehículo pertenece a la financiera hasta que se complete el pago total. Tu cancelación del préstamo activa automáticamente la recuperación del bien.
El jueves 21 de marzo fue el turno del viaje. Nicolás había contactado directamente con Mundo Viajes, la agencia donde había reservado el paquete completo para Francia e Italia. Buenas noticias y malas noticias, me dijo cuando nos encontramos para almorzar en el restaurante Casa Lucio, nuestro lugar habitual para discusiones importantes. La mala noticia es que perdemos 2.400 euros en penalizaciones por cancelación tardía. La buena noticia es que recuperamos 5.600 euros que se transferirán de vuelta a tu cuenta el próximo martes. Me parece justo, respondí mientras cortaba mi cocido madrileño. Esos 2.400 euros son el precio de una lección que vale mucho más. Durante esos primeros días, me sorprendí por la calma interior que había encontrado. Después del shock inicial y la rabia del sábado, había alcanzado un estado de determinación serena que me recordaba a los primeros años después de la muerte de Carmen, cuando tuve que tomar decisiones difíciles sobre el futuro sin ella. El viernes 22 de marzo, mientras disfrutaba mi café matutino en el jardín ya limpio de los restos de la celebración, recibí la llamada que había estado esperando. Emilio, la notificación judicial ha sido entregada personalmente a Nerea esta mañana, a las 11:30, me informó Nicolás con su voz profesional habitual. El alguacil confirmó que recibió los documentos en mano y firmó el acuse de recibo. ¿Cuál fue su reacción? Según el alguacil, se quedó completamente pálida y empezó a hacer preguntas que él no podía responder. Le explicó que todos los detalles estaban en los documentos y que debía contactar con un abogado si tenía dudas. Me quedé en silencio durante unos segundos, imaginando la escena. Nerea recibiendo esos papeles oficiales, leyendo términos legales que probablemente no entendía completamente, pero comprendiendo lo suficiente para saber que su cómoda existencia estaba a punto de cambiar radicalmente. ¿Algo más? Sí. He encontrado el apartamento que solicitaste. Es un estudio de 42 metros cuadrados en el barrio de Carabanchel, cerca de la estación de metro. Limpio, seguro, completamente amueblado con lo básico. El alquiler es 620 euros mensuales, más 80 euros de gastos comunitarios. Carabanchel, un barrio trabajador, honesto, donde la gente real vive con presupuestos reales. Perfecto para lo que tenía en mente. ¿Y el trabajo? Antonio Ruiz ha confirmado la posición en su tienda de la calle Preciados, 1.100 euros mensuales, horario de 10:00 a 19:00 de lunes a sábado. Puede empezar el primer lunes de abril. Durante el fin de semana del 23 y 24 de marzo, mantuve mi rutina habitual. Jugué ajedrez con mis amigos del club el sábado por la tarde, almorcé el domingo con mi hermano Andrés y su familia, e incluso visité a mi prima Carmen Elena, quien me preguntó discretamente por Nerea. No he sabido nada de ella desde tu cumpleaños, me dijo mientras servía té en su salón decorado con fotografías familiares. ¿Habéis hablado? No, respondí con sinceridad, y probablemente no hablaremos durante algún tiempo. Carmen Elena, una mujer sabia de 70 años que había criado 4 hijos, me miró con esa expresión que conocía desde la infancia. Emilio, sea lo que sea que estés planeando, espero que hayas pensado bien en las consecuencias. He pensado en poco más durante la última semana, le aseguré. El lunes 25 de marzo llegó con una precisión casi cinematográfica. A las 8:00 de la mañana, mientras desayunaba tranquilamente en mi cocina, sonó mi teléfono móvil. Era Nicolás. La grúa acaba de recoger el BMW de Nerea, me informó. Estaba estacionado frente a su apartamento en Chamberí. Según el conductor, ella salió corriendo en pijama cuando escuchó el ruido. Pero ya era demasiado tarde. ¿Hubo algún problema? Ninguno. El conductor le mostró la documentación legal y le explicó que podía llamar a la financiera si tenía preguntas. Ella se quedó allí parada en la acera, viendo cómo se llevaban su coche. Esa imagen me produjo sentimientos encontrados. Por un lado, una satisfacción fría al saber que finalmente estaba experimentando consecuencias reales. Por otro, un dolor paternal inevitable al imaginar a mi hija en pijama, descalza en la acera, viendo desaparecer otra parte de su vida cómoda. Pero me recordé a mí mismo por qué estaba haciendo esto.
No era crueldad gratuita. Era educación tardía, pero necesaria. Durante los días siguientes, establecí una rutina de informes regulares con Nicolás. Cada mañana, a las 9:08, me llamaba para actualizarme sobre los procesos en curso. El apartamento de Carabanchel está listo para ocupación inmediata, me informó el miércoles 27 de marzo. He pagado el depósito y el primer mes de alquiler de tu cuenta personal, como acordamos. ¿Y el trabajo? Antonio Ruiz está esperando que Nerea se presente el 1 de abril. Le expliqué la situación general sin entrar en detalles familiares. Es un hombre comprensivo que valora las segundas oportunidades. El jueves 28 de marzo, exactamente 2 semanas después de mi cumpleaños, recibí la llamada que sabía que eventualmente llegaría, pero no fue de Nicolás. Mi teléfono mostró un nombre que no había visto en la pantalla desde aquella tarde devastadora: Nerea. Dejé que sonara 5 veces antes de responder. Cuando finalmente lo hice, mi voz era calmada, controlada, completamente diferente del padre permisivo que ella había conocido durante 35 años. Dígame, papá. Su voz sonaba quebrada, desesperada, completamente diferente de la mujer furiosa que había salido de mi jardín 2 semanas atrás. Necesito hablar contigo, por favor. Soy todo oídos, Nerea. ¿Qué está pasando? ¿Por qué me están quitando todo? ¿Por qué? Porque la interrumpí con una serenidad que me sorprendió a mí mismo. Las acciones tienen consecuencias. Y tú, hija mía, acabas de descubrir cuáles son las consecuencias de llamar a tu padre una vergüenza que mancha el apellido familiar delante de toda su familia. El silencio que siguió fue tan profundo que pensé que había colgado. Pero estaba ahí, al otro lado de la línea, procesando por primera vez en su vida adulta que sus palabras no habían quedado sin respuesta. La verdadera educación de Nerea Pascual Mendoza acababa de comenzar. El silencio telefónico que siguió a mis palabras duró una eternidad. Podía escuchar la respiración entrecortada de Nerea al otro lado de la línea, y por un momento sentí la tentación de suavizar mi postura, de volver a ser el padre protector que había sido durante 3 décadas y media. Pero entonces recordé su rostro lleno de desprecio, sus palabras envenenadas resonando frente a toda mi familia, y mantuve mi resolución. «Papá, por favor», murmuró finalmente con una voz que apenas reconocí. «Sé que me equivoqué, sé que dije cosas horribles, pero esto es demasiado. No puedo perder mi apartamento, no puedo perder todo lo que...» «¿Lo que qué, Nerea?», la interrumpí con una frialdad que ni yo mismo sabía que poseía. «¿Lo que te regalé sin que lo merecieras? ¿Lo que te di sin pedirte nada a cambio, excepto respeto básico hacia tu padre? Pero papá, yo no tengo dinero, no tengo trabajo, no sé cómo...» «Exactamente. Y ahora vas a aprender». Colgué el teléfono sin más explicaciones. Era martes 3 de abril de 2024, y los procesos legales avanzaban según el cronograma establecido por Nicolás. Cada pieza del plan se movía con la precisión de un reloj suizo, pero yo sabía que el verdadero momento de revelación aún estaba por llegar. Ese momento llegó el lunes 8 de abril. Según me contó Nicolás esa misma tarde, Nerea había pasado los últimos días intentando desesperadamente encontrar soluciones a su crisis financiera repentina. Había contactado con amigos, había tratado de conseguir trabajos temporales, incluso había considerado vender joyas y ropa para generar efectivo inmediato. Pero nada de eso resolvía su problema fundamental. Necesitaba dinero real, inmediato, para mantenerse a flote mientras perdía sistemáticamente todo lo que había dado por sentado durante años. Por eso, esa mañana de lunes, se dirigió al Banco Santander de la sucursal de Chamberí, la misma donde había realizado pequeñas transacciones durante los últimos 5 años, siempre sin prestar mucha atención a los detalles financieros que su padre manejaba discretamente por ella. La sucursal del Santander en la calle Fuencarral es un edificio moderno con grandes ventanales que permiten ver el bullicio constante de Madrid. Nerea llegó a las 10:15 de la mañana vestida con uno de sus mejores conjuntos, un traje gris que le había regalado para su graduación, tratando de proyectar una imagen de solvencia que ya no poseía.
Raúl Herrero González, el director de la sucursal, la conocía desde hacía 15 años. Que era un hombre de 55 años, elegante y profesional, que había manejado discretamente algunos de los movimientos financieros más importantes relacionados con mi familia durante la última década y media. «Buenos días, señorita Nerea», la saludó con su cortesía habitual cuando ella se acercó a su escritorio. «¿En qué puedo ayudarla hoy?» «Necesito solicitar un préstamo personal», dijo ella tratando de mantener la compostura mientras colocaba sobre el escritorio una carpeta con documentos que había preparado durante el fin de semana. «¿Es algo urgente?» Raúl abrió la carpeta y comenzó a revisar los papeles, formularios de solicitud rellenados a mano, copias de su DNI, certificados de su reciente graduación en económicas. Todo parecía estar en orden para una solicitud estándar, excepto por un detalle crucial. «Veo aquí que no tiene ingresos regulares declarados», comentó Raúl mientras ajustaba sus gafas de lectura. «Para un préstamo de la cantidad que solicita, 15.000 euros, necesitamos evidencia de capacidad de pago mensual». «Por eso estoy aquí», respondió Nerea, visiblemente nerviosa. «Necesito el préstamo precisamente para establecerme mientras busco trabajo. Es temporal». Raúl había visto cientos de casos similares durante su carrera bancaria, pero este tenía características particulares que le llamaban la atención. Conocía perfectamente la situación financiera de la familia Pascual, aunque profesionalmente nunca había comentado detalles específicos con Nerea. «Señorita Nerea», dijo finalmente, inclinándose ligeramente hacia adelante con la expresión comprensiva que había perfeccionado durante décadas en el sector bancario. «Entiendo su situación, pero debo ser honesto con usted». Hizo una pausa, considerando cuidadosamente sus siguientes palabras. «Normalmente, para una solicitud como esta, necesitaríamos aval o garantía adicional. Sin embargo, considerando el patrimonio empresarial de su padre, este préstamo sería apenas una formalidad administrativa». Nerea lo miró sin comprender completamente. «¿El patrimonio empresarial de mi padre? No entiendo a qué se refiere». Raúl se quedó inmóvil durante varios segundos, procesando lentamente que Nerea aparentemente no sabía nada sobre la verdadera situación financiera de su familia. Durante 15 años había asumido que, como hija única, estaba al tanto de los negocios familiares. «Señorita Nerea», dijo con cautela, «¿su padre nunca le ha comentado sobre sus empresas?» «¿Qué empresas?», preguntó ella, con una expresión de confusión genuina que alarmó a Raúl. «Mi padre es jubilado, tiene una pensión decente, pero…» Raúl se dio cuenta de que había entrado en territorio delicado. Como profesional bancario, tenía obligaciones de confidencialidad, pero la conversación había tomado un rumbo que requería delicadeza extrema. «Señorita Nerea, creo que hay información importante sobre su familia que usted desconoce», dijo finalmente, eligiendo cada palabra con cuidado extremo. «Su padre, don Emilio Pascual Ramos, es titular de múltiples empresas que manejan sus cuentas a través de nuestra entidad». El rostro de Nerea comenzó a palidecer visiblemente. «¿Múltiples empresas? ¿De qué está hablando?». Raúl se levantó de su silla y caminó hasta un archivador lateral, de donde extrajo una carpeta gruesa marcada con el nombre Pascual Ramos, Emilio, Patrimonial. «Sin violar ninguna confidencialidad que no me corresponda», dijo mientras regresaba a su asiento, «puedo confirmarle que su padre es propietario de 15 empresas distribuidas por toda España, con valoraciones que superan ampliamente los 40 millones de euros». Las palabras golpearon a Nerea como una avalancha. Se aferró a los brazos de su silla, su respiración se aceleró, y por un momento Raúl temió que fuera a desmayarse en su oficina. «¿40 millones?», murmuró casi inaudiblemente. «Las empresas cubren sectores diversos: construcción, logística, tecnología, inmobiliaria. Según nuestros registros, su padre heredó el núcleo inicial de su abuelo Teodoro en 2010 y ha continuado expandiendo el portfolio de manera muy inteligente». Nerea permanecía inmóvil, procesando información que reconfiguraba completamente todo lo que había creído saber sobre su familia durante 35 años. Pero él vive modestamente», balbuceó.
Conduce un coche normal, la casa no es lujosa, nunca ha mostrado signos de... Su padre es extremadamente discreto, explicó Raúl con respeto profesional. En mis 15 años manejando sus cuentas, he observado que mantiene un perfil personal muy bajo, casi austero, mientras administra un imperio empresarial considerable. ¿Y él sabe que usted me está contando esto? Raúl se tensó ligeramente. Señorita Nerea, yo asumía que usted, como hija única, estaba completamente informada sobre los asuntos familiares. Su solicitud de préstamo me parecía innecesaria, considerando los recursos disponibles. Durante los siguientes 10 minutos, Raúl le mostró documentos generales, sin revelar detalles confidenciales específicos, que confirmaban la magnitud del patrimonio empresarial de Emilio Pascual. Balances generales, movimientos de cuentas corporativas, transferencias entre empresas. Nerea salió del banco a las 11:30 de la mañana en un estado de shock total. Caminó sin rumbo fijo por las calles de Chamberí durante 2 horas, llamando repetidamente a mi teléfono móvil, que yo había decidido no responder hasta que estuviera completamente preparado para la conversación que sabía que era inevitable. Cuando finalmente llegó a su apartamento, el mismo apartamento que sabía que perdería en pocas semanas, se dejó caer en el sofá de su salón y por primera vez en años lloró con la desesperación de alguien que acaba de descubrir que toda su realidad era una ilusión cuidadosamente construida. Su padre no era el hombre modesto y limitado que había despreciado durante años. Era un millonario discreto que había elegido mantenerla en la ignorancia y que ahora le estaba enseñando la lección más dura de su vida. Durante las siguientes 6 horas después de salir del banco, Nerea intentó llamarme 17 veces. Cada llamada que rechazaba era un recordatorio deliberado de que el control de esta situación había cambiado de manos definitivamente. Ya no era la hija caprichosa que podía explotar emocionalmente y esperar que papá corriera a solucionar sus problemas. Ahora era una mujer adulta enfrentando las consecuencias reales de sus decisiones y yo era el arquitecto de esas consecuencias. A las 18:30 de esa tarde del 8 de abril, mientras cenaba tranquilamente en mi cocina un plato de lentejas que había preparado siguiendo la receta de Carmen, finalmente decidí responder su llamada número 18. ¿Sí? Respondí con la misma frialdad que había mantenido durante nuestras conversaciones anteriores. Papá, por favor, necesito que hablemos. Su voz sonaba completamente diferente a la mujer furiosa que había abandonado mi cumpleaños. Ahora detectaba desesperación genuina, confusión y algo que no había escuchado en años, humildad forzada por las circunstancias. Te escucho, Nerea. He estado en el banco hoy, comenzó con voz temblorosa. Raúl Herrero me contó cosas sobre ti que nunca supe. ¿Es verdad que tienes 15 empresas? ¿Es verdad que vales más de 40 millones de euros? Hice una pausa deliberada, masticando lentamente mi cena mientras ella esperaba mi respuesta al otro lado de la línea. El poder de esa pausa, de hacer que esperara cada una de mis palabras, era algo nuevo para mí, pero que estaba aprendiendo a usar efectivamente. Es verdad, respondí finalmente, con una simplicidad que sabía la descolocaría aún más. Y nunca me lo dijiste. Durante 35 años, ¿nunca consideraste importante que tu única hija supiera que eres millonario? ¿Por qué habría de decírtelo?, repliqué con una lógica implacable que había estado perfeccionando durante las últimas semanas. ¿Para que me trataras como un banco personal en lugar de como un padre? ¿Para que cada conversación girara alrededor de dinero en lugar de respeto? Escuché un sollozo ahogado del otro lado de la línea. Pero papá, si hubieras confiado en mí, ¿confiar en ti? La interrumpí con una firmeza que me sorprendió incluso a mí mismo. Nerea, el 15 de marzo, en mi cumpleaños número 72, delante de 25 miembros de nuestra familia, me llamaste una vergüenza que mancha el apellido familiar y saliste de mi casa dando portazos. Hice otra pausa para permitir que esas palabras se asentaran. Una hija en quien se puede confiar no humilla a su padre públicamente. Una hija que merece conocer secretos familiares no trata a su padre como basura cuando está molesta por problemas que no tienen nada que ver con él. Yo estaba furiosa por la pelea con Iker,
Estaba alterada. No pensé. Exactamente, la corté nuevamente. No pensaste. A los 35 años, no pensaste antes de destruir a tu padre emocionalmente frente a las personas que más nos importan. Y ahora vas a aprender que no pensar antes de actuar tiene consecuencias muy reales. El llanto del otro lado de la línea se intensificó, pero yo mantuve mi posición. Durante décadas había cedido ante sus lágrimas, había permitido que sus emociones dictaran el curso de nuestras discusiones. Esos días habían terminado. ¿Qué quieres de mí, papá? ¿Qué tengo que hacer para arreglar esto? No se trata de lo que tengas que hacer, Nerea. Se trata de lo que vas a aprender. Durante 35 años, has vivido en una burbuja que yo creé para ti, donde nunca tuviste que enfrentar las realidades que enfrentan las demás personas. Me levanté de la mesa y caminé hasta la ventana de mi cocina, mirando el jardín donde apenas 3 semanas antes había celebrado lo que pensé sería uno de mis cumpleaños más felices. Vas a perder el apartamento porque nunca aprendiste a valorar lo que significa tener un hogar. Vas a perder el coche porque nunca entendiste lo que cuesta el transporte. Vas a perder el viaje porque nunca comprendiste que las vacaciones son privilegios que se ganan, no derechos que se heredan. Pero papá, ¿dónde voy a vivir? ¿Cómo voy a sobrevivir? Dije con una sonrisa que ella no podía ver, pero que definitivamente podía detectar en mi tono. Me alegra que hagas esa pregunta, porque demuestra que finalmente estás empezando a pensar en términos prácticos. Abrí una libreta, donde había anotado todos los detalles que Nicolás y yo habíamos organizado durante las últimas semanas. He encontrado un apartamento para ti en Carabanchel, 42 metros cuadrados, completamente amueblado con lo esencial. El alquiler es 620 euros mensuales, más 80 euros de gastos comunitarios. Carabanchel, su voz reflejaba shock genuino. Pero papá, eso está en un barrio de trabajadores honestos. Terminé su frase. Personas que se levantan cada mañana, van a sus empleos, pagan sus cuentas y viven dentro de sus posibilidades. Exactamente el tipo de personas que vas a aprender a ser. ¿Y cómo voy a pagar 700 euros mensuales? Nunca he trabajado, no tengo experiencia. También he solucionado eso. Continué con la eficiencia de alguien que había planificado cada detalle meticulosamente. Antonio Ruiz, propietario de la cadena Moda y Estilo, te dará trabajo en su tienda de la calle Preciados. 1.100 euros mensuales, horario de 10 de la mañana a 7 de la tarde de lunes a sábado. Hubo un silencio largo mientras ella procesaba estas informaciones. ¿Ya organizaste toda mi vida sin consultarme? Exactamente como tú organizaste la humillación de toda mi familia sin consultarme. Respondí sin una pizca de simpatía. La diferencia es que yo estoy organizando tu futuro de manera que aprendas responsabilidad, mientras que tú organizaste mi humillación por el simple placer de lastimar. Papá, por favor, esto es demasiado. No puedo. Sí puedes, la interrumpí con autoridad absoluta. Y lo harás, porque la alternativa es peor. ¿Qué alternativa? La alternativa es que corte completamente el contacto contigo, cancele incluso estas oportunidades que estoy proporcionando y permita que discovers por ti misma lo que significa ser una mujer de 35 años, sin recursos, sin experiencia laboral y sin familia que la respalde. Esta amenaza, pronunciada con una calma glacial, produjo un silencio total del otro lado de la línea. El apartamento estará disponible para mudanza el próximo lunes, 15 de abril. El trabajo comienza el lunes 22 de abril. Tienes exactamente 2 semanas para hacer la transición de tu vida anterior a tu nueva realidad. ¿Y si no acepto? Entonces, las consecuencias serán enteramente tuyas. Pero te aseguro que no habrá segunda oportunidad para esta conversación. Papá, murmuró con una voz quebrada que no había escuchado desde que era niña pequeña. ¿Me odias? Esa pregunta me golpeó con una fuerza inesperada. Durante todo este proceso, había mantenido mi enfoque en la justicia, en las consecuencias, en la educación necesaria. Pero el dolor real en su voz me recordó que, a pesar de todo,
seguía siendo mi hija. No te odio, Nerea, dije con una suavidad que contrastaba dramáticamente con la dureza de los minutos anteriores. Te amo lo suficiente como para enseñarte lecciones que debería haber enseñado hace 15 años. Te amo lo suficiente como para detener tu destrucción personal antes de que sea demasiado tarde. Hice una pausa, eligiendo cuidadosamente mis próximas palabras. Pero no confundas amor con permisividad. Ya no voy a permitir que me faltes al respeto, que desperdicies tu vida, o que actúes como si el mundo te debiera algo sin que tú contribuyas nada. ¿Alguna vez podremos volver a ser como antes? No, respondí con honestidad brutal. Nunca volveremos a ser como antes. Porque antes significaba que yo era tu banco personal y tú eras mi hija irrespetuosa. Lo que construyamos a partir de ahora será completamente diferente, basado en respeto mutuo y responsabilidad real. ¿Y si aprendo? Si cambio. Entonces descubriremos juntos qué tipo de relación pueden tener un padre y una hija adulta que se respetan mutuamente. Colgué el teléfono sin despedirme, dejándola con sus pensamientos y la realidad de las decisiones que tendría que tomar en los próximos días. Esa noche dormí mejor de lo que había dormido en semanas, sabiendo que finalmente había encontrado el coraje de ser el padre que Nerea necesitaba, en lugar del padre que ella quería. Los 3 días que siguieron a nuestra conversación telefónica fueron los más silenciosos que había experimentado en décadas. Mi casa de las rosas, normalmente llena de los sonidos cotidianos de la vida, el televisor de fondo, la radio durante el desayuno, llamadas ocasionales de familiares. Ahora parecía envuelta en una quietud casi sepulcral que reflejaba perfectamente la gravedad del momento que estábamos viviendo. Durante esas 72 horas no recibí ni una sola llamada de Nerea. Parte de mí se preguntaba si habría decidido ignorar completamente mis instrucciones y buscar alguna alternativa desesperada, quizás recurrir a amigos o incluso a su exnovio Iker para encontrar una salida fácil a su situación. Pero otra parte de mí, la que había observado su comportamiento durante 35 años, sabía que eventualmente la realidad de su posición se impondría sobre cualquier fantasía de escape que pudiera estar construyendo. El jueves 11 de abril, mientras disfrutaba mi café matutino en el jardín y leía las páginas económicas del diario ABC, mi teléfono sonó a las 10:47 de la mañana. El nombre en la pantalla confirmó lo que había estado esperando. Nerea. Esta vez no dejé que sonara múltiples veces. Respondí al segundo timbre, pero con la misma frialdad profesional que había caracterizado todas nuestras interacciones recientes. «Buenos días, Nerea». «Papá», comenzó con una voz notablemente diferente a la de nuestra última conversación. La desesperación histérica había sido reemplazada por algo que sonaba peligrosamente parecido a la resignación. «He estado pensando en todo lo que me dijiste. Me alegra saber que has estado pensando. Es un buen comienzo. Necesito saber exactamente qué va a pasar. Con fechas específicas, detalles específicos. No puedo seguir viviendo en esta incertidumbre». Su petición me sorprendió por su madurez inesperada. Durante años, Nerea había evitado sistemáticamente cualquier conversación que requiriera planificación detallada o responsabilidad específica. El hecho de que ahora estuviera pidiendo fechas y detalles sugería que la magnitud de su situación finalmente había penetrado sus defensas emocionales. «Muy bien», respondí, abriendo la libreta donde Nicolás y yo habíamos documentado meticulosamente cada paso del proceso. «Te daré todos los detalles, pero quiero que entiendas que no son negociables. No son sugerencias ni punto de partida para una discusión. Son hechos que van a ocurrir con tu cooperación o sin ella». Escuché su respiración profunda del otro lado de la línea. «Te escucho. El apartamento de Chamberí debe ser desocupado completamente el domingo 14 de abril. Eso te da exactamente 3 días a partir de mañana. Una empresa de mudanzas recogerá tus pertenencias personales, ropa, documentos, objetos de valor sentimental, el sábado 13 de abril a las 9:00 de la mañana.
Hice una pausa para permitir que tomara notas si lo consideraba necesario. El apartamento de Carabanchel estará disponible para ocupación inmediata el lunes 15 de abril. La dirección exacta es calle Antonia Rodríguez Sacristán, número 47, tercero B. Es un edificio de 1985, bien mantenido, con ascensor y portero automático. ¿Y los muebles? El apartamento viene completamente amueblado con lo esencial: cama individual, armario, mesa pequeña, 2 sillas, frigorífico, cocina básica, televisor de 32 pulgadas, ropa de cama, toallas y utensilios de cocina básicos están incluidos. ¿Cuánto tiempo tengo que vivir allí? El contrato de alquiler inicial es por 1 año, renovable según tu comportamiento y progreso laboral. Si demuestras responsabilidad consistente durante los primeros 12 meses, podemos discutir alternativas mejoradas. Continué sin esperar sus comentarios. El trabajo en moda y estilo comienza el lunes 22 de abril a las 10:00 de la mañana. La tienda está ubicada en calle Preciados, número 156. Tu jefa inmediata será Patricia Morales Vega, una mujer de 45 años con 20 años de experiencia en retail. ¿Qué tipo de trabajo exactamente? Asistente de ventas. Atenderás clientes, organizarás mercancía, manejarás caja registradora, ayudarás con inventarios. Horario completo, 10 de la mañana a 7 de la tarde, lunes a sábado. 1 hora de almuerzo de 14:00 a 15:00. ¿Y el salario cubre todos mis gastos? Esta pregunta reveló exactamente el tipo de pensamiento práctico que había estado esperando que desarrollara. 1.100 euros mensuales brutos. Después de descuentos legales, aproximadamente 950 euros netos. El apartamento cuesta 700 euros mensuales, incluyendo gastos comunitarios. Te quedan 250 euros para comida, transporte, ropa y gastos personales. Escuché un suspiro largo y profundo. Es muy poco dinero, papá. Es exactamente el dinero que ganan millones de españoles trabajadores que mantienen este país funcionando, repliqué sin simpatía. Gente que nunca tuvo la suerte de vivir 35 años sin preocuparse por un presupuesto. ¿Y si no puedo manejar ese presupuesto? ¿Y si no es suficiente? Entonces aprenderás a hacer que sea suficiente, como hace toda la gente normal. Cocinarás en casa en lugar de pedir comida a domicilio. Comprarás ropa en rebajas en lugar de boutiques caras. Caminarás o usarás transporte público en lugar de taxis. Planificarás cada euro porque cada euro importará. La dureza de mi respuesta produjo otro silencio largo. Papá, ¿hay alguna posibilidad de que me ayudes económicamente durante los primeros meses, solo hasta que me adapte? No. Mi respuesta fue inmediata e inflexible. Cualquier asistencia económica de mi parte sería una traición al propósito completo de este proceso. Vas a aprender independencia real, no independencia subsidiada. Pero si hay una emergencia médica, o si pierdo el trabajo, o si hay una emergencia médica genuina, el sistema de salud español te cubrirá como ciudadana. Si pierdes el trabajo por tu propia irresponsabilidad, enfrentarás las consecuencias naturales de esa irresponsabilidad. Si pierdes el trabajo por razones beyond your control, entonces podremos discutir asistencia temporal muy específica. ¿Y mis amigos? ¿Mi vida social? Tu vida social será exactamente tan extensa como tu nuevo presupuesto permita. Si quieres salir a cenar con amigos, tendrás que ahorrar para eso como cualquier trabajadora normal. Si quieres ir al cine, tendrás que elegir entre eso y otras compras esa semana. ¿Y las vacaciones? ¿Y los viajes? Las vacaciones serán exactamente las que puedas permitirte con tu salario y tus días libres legales. Si quieres viajar, tendrás que ahorrar durante meses o años, exactamente como hace toda la gente que no heredó privilegios. Papá, murmuró con una voz que comenzaba a quebrarse nuevamente. Esto va a ser muy difícil. Sí, confirmé sin intentar suavizar la realidad. Va a ser extremadamente difícil. Vas a llorar de frustración muchas noches. Vas a extrañar desesperadamente la comodidad que siempre diste por sentada.
Vas a descubrir músculos que nunca supiste que tenías porque estarás de pie 8 horas diarias. Vas a aprender lo que significa llegar a casa agotada después de una jornada laboral real. Hice una pausa para permitir que estas realidades se asentaran completamente. Pero también vas a aprender el orgullo genuino de ganarte tu propio dinero. Vas a discovery la satisfacción de pagar tus propias cuentas con tu propio esfuerzo. Vas a desarrollar resiliencia, disciplina y una comprensión real del valor de las cosas que nunca tuviste cuando todo te llegaba gratis. ¿Y si no puedo hacerlo? ¿Y si fracaso completamente? Entonces fracasarás, y las consecuencias de ese fracaso serán completamente tuyas. Pero tengo más fe en tu capacidad de supervivencia de la que tú tienes en ti misma. ¿Por qué? Porque eres hija mía y yo sobreviví a cosas mucho peores cuando era joven. La diferencia es que yo nunca tuve la opción de un padre que me rescatara. Tú sí tienes esa opción, pero solo después de demostrar que puedes funcionar sin ella. ¿Cuánto tiempo tengo que hacer esto antes de que consideraras perdonarme? Nerea, respondí con una suavidad que contrastaba con la firmeza de mis palabras anteriores. Esto no es sobre perdonarte. Ya te he perdonado por las palabras crueles que dijiste en mi cumpleaños. Esto es sobre enseñarte a ser una persona de la que puedas estar orgullosa y de la que yo pueda estar orgulloso también. ¿Cuándo sabré que he aprendido lo suficiente? Lo sabrás cuando dejes de hacer esa pregunta, cuando tu motivación provenga de tu propio crecimiento personal en lugar de mi aprobación, cuando valores tu independencia más que mi dinero. Después de colgar esa llamada, me quedé sentado en mi jardín durante 1 hora completa, mirando las flores que Carmen había plantado años atrás y que yo había continuado cuidando religiously desde su muerte. Por primera vez desde mi cumpleaños devastador, sentí algo parecido a la paz interior. La educación más importante en la vida de mi hija estaba oficialmente comenzando. El lunes 15 de abril de 2024 marcó el comienzo de la transformación más radical que Nerea había experimentado en sus 35 años de existencia. Según me informó Nicolás esa misma tarde, la mudanza se había completado sin incidentes, aunque no sin drama emocional considerable. La empresa de mudanzas había llegado puntualmente a las 9:00 de la mañana del sábado anterior al apartamento de Chamberí. Los trabajadores profesionales experimentados en estos procesos habían empaquetado sistemáticamente las pertenencias personales de Nerea, su ropa, algunos libros de la carrera, fotografías familiares y los pocos objetos de valor sentimental que había acumulado durante años de vida privilegiada. Lo que no se mudó fue igualmente significativo. Los muebles caros que yo había comprado, el televisor de 55 pulgadas, el equipo de sonido importado, la vajilla fina que Carmen había elegido como regalo de graduación y docenas de otros objetos que representaban un estilo de vida que Nerea estaba perdiendo para siempre. El apartamento de Carabanchel que la esperaba era un universo completamente diferente. 42 metros cuadrados distribuidos en una habitación principal, una cocina diminuta, un baño funcional pero básico y una pequeña sala que apenas podía acomodar un sofá de 2 plazas. Las ventanas daban a un patio interior sombrío, muy diferente de las vistas panorámicas de Madrid que había disfrutado desde su anterior hogar en Chamberí. Durante esa primera semana, del 15 al 21 de abril, Nerea experimentó lo que los psicólogos llaman shock de realidad adaptativa. Cada aspecto de su rutina diaria requería reconsideración completa basada en limitaciones que nunca había enfrentado. El primer shock llegó con la compra de comestibles. El martes 16 de abril se dirigió al Carrefour más cercano con la intención de comprar los productos habituales que siempre había puesto en su cesta sin considerar precios: jamón ibérico, quesos importados, frutas fuera de temporada, productos orgánicos premium, vinos que costaban más de 20 euros la botella. Cuando llegó a la caja registradora, el total ascendía a 127 euros. Con horror, se dio cuenta de que esa cantidad representaba más de la mitad de su presupuesto alimentario mensual. Tuvo que abandonar la cola,
regresar por los pasillos y reemplazar producto tras producto con alternativas más económicas. Jamón cocido en lugar de ibérico, queso nacional básico, frutas de temporada, productos de marca blanca, agua del grifo en lugar de botellas importadas. Su segunda compra totalizó 43 euros, pero la humillación de tener que devolver productos frente a otros clientes impacientes le enseñó su primera lección práctica sobre presupuestos reales. El miércoles enfrentó el sistema de transporte público madrileño por primera vez en años. Durante toda su vida adulta, había dependido de taxis, su BMW personal o mi disposición a llevarla donde necesitara ir. Ahora, con un abono mensual de metro que consumía 54 euros de su presupuesto, tenía que planificar cada desplazamiento. El metro de la línea 5 que conectaba Carabanchel con el centro era un mundo sociológico que nunca había experimentado directamente. Trabajadores madrugadores, estudiantes cargando mochilas pesadas, madres con cochecitos de bebé navegando espacios estrechos, empleados de limpieza regresando de turnos nocturnos. Toda una sociedad funcionando según horarios y presupuestos que ella había ignorado completamente durante décadas. Sus pies, acostumbrados a zapatos elegantes usados ocasionalmente, comenzaron a desarrollar ampollas después de caminar las distancias que el transporte público requería. Sus manos, suaves por años de manicuras regulares, empezaron a mostrar pequeñas asperezas por manejar llaves, cargar bolsas y realizar tareas domésticas que anteriormente delegaba o evitaba. El jueves 18 de abril, 3 días antes de comenzar su trabajo, Nerea experimentó su primera crisis nerviosa real desde que comenzó este proceso. Según Andrés, quien mantuvo contacto discreto conmigo durante todo este periodo, ella lo llamó llorando histéricamente a las 22:30 de la noche. «Tío Andrés», le había dicho entre sollozos, «no puedo hacer esto, no sé cómo hacer esto. No sé cómo cocinar comidas baratas, no sé cómo hacer que 30 euros duren una semana, no sé cómo lavarme el cabello sin mi peluquería habitual». Andrés, siguiendo las instrucciones específicas que le había dado, escuchó con compasión, pero no ofreció soluciones prácticas. «Nerea, cariño», le había respondido con la sabiduría de sus 68 años, millones de mujeres españolas enfrentan exactamente estos mismos desafíos todos los días. Si ellas pueden aprenderlo, tú también puedes. Pero nunca me enseñaron. Papá y mamá nunca me prepararon para esto. Tu padre te está enseñando ahora, de la manera más efectiva posible. El viernes 19 de abril, 2 días antes de su primer día laboral, Nerea tomó una decisión que me llenó de orgullo inesperado cuando Nicolás me lo contó. En lugar de seguir lamentándose, decidió usar sus últimas horas de libertad para prepararse sistemáticamente para su nueva realidad. Visitó la biblioteca pública de Carabanchel y pidió prestados libros sobre cocina económica, gestión de presupuestos domésticos y técnicas básicas de supervivencia urbana. Durante 6 horas consecutivas, leyó y tomó notas como la estudiante universitaria que había sido hasta hace pocos meses. Esa noche, cocinó su primera comida completamente independiente: pasta con tomate casero, ensalada simple y pan tostado. El costo total, 3,80 euros. La satisfacción de comer algo que había preparado con sus propias manos, usando dinero que técnicamente aún no había ganado, pero que representaba su futuro esfuerzo, le proporcionó una sensación que nunca había experimentado. El sábado 20 de abril lo dedicó a explorar su nuevo barrio con ojos completamente diferentes. Carabanchel, que inicialmente había percibido como un descenso social, comenzó a revelar una riqueza humana que había estado ignorando toda su vida. Panaderías familiares, donde el dueño conocía a cada cliente por su nombre. Mercados locales donde los vendedores ofrecían consejos sobre cómo seleccionar las mejores verduras. Pequeños bares donde trabajadores se reunían después de sus turnos para compartir conversaciones honestas sobre sus vidas reales. Por primera vez, Nerea comenzó a interactuar con personas que no conocían su apellido, que no sabían nada sobre su familia
que la juzgarían únicamente por quien ella era como individuo. Esta anonimidad, inicialmente aterradora, gradualmente se transformó en una forma extraña de libertad. El domingo 21 de abril, su último día antes de comenzar a trabajar, Nerea hizo algo que no había hecho en años. Reflexionó profundamente sobre su vida sin distracciones externas. Sin televisión premium, sin suscripciones a plataformas de entretenimiento, sin dinero para actividades sociales costosas, se encontró con un recurso que había perdido durante décadas: tiempo genuino para pensar. Sentada en el pequeño sofá de su apartamento, mirando por la ventana hacia el patio interior, donde otros residentes colgaban ropa en cuerdas tendidas entre edificios, comenzó a entender algo fundamental sobre la existencia humana que sus 35 años de privilegio habían ocultado. La mayoría de las personas no vivían como ella había vivido. La mayoría trabajaba cada día para cubrir necesidades básicas, planificaba cuidadosamente cada gasto, encontraba satisfacción en logros pequeños pero genuinos. No era una vida de privación, sino una vida de propósito claro donde cada decisión tenía consecuencias inmediatas y cada éxito se ganaba mediante esfuerzo real. Esa noche, por primera vez desde el 15 de marzo, Nerea no me llamó pidiendo clemencia o asistencia. No lloró por su situación. En lugar de eso, preparó su ropa para el día siguiente. Estableció 3 alarmas para asegurarse de no llegar tarde a su primer trabajo real y se acostó temprano con una mezcla de nerviosismo y algo que podría describirse como determinación incipiente. Al día siguiente, comenzaría una nueva fase de su educación: aprender que el trabajo no era castigo, sino la base fundamental sobre la cual se construye el respeto propio y la independencia genuina. Yo dormí profundamente esa noche, sabiendo que mi hija estaba finalmente comenzando a crecer, 35 años después de nacer. El lunes 22 de abril de 2024, a las 7:00 de la mañana, sonaron las 3 alarmas que Nerea había programado meticulosamente la noche anterior. Por primera vez en su vida adulta, necesitaba levantarse temprano no para una ocasión especial o un viaje de placer, sino para cumplir con una responsabilidad que determinaría su supervivencia económica. La tienda Moda y Estilo en la calle Preciados era un establecimiento de tamaño medio especializado en ropa femenina de gama media, el tipo de negocio que había pasado miles de veces durante sus años de compras en el centro de Madrid sin prestarle la menor atención. Ahora, mientras caminaba nerviosamente hacia la entrada de empleados a las 9:45, se convertía en el centro de su universo laboral. Patricia Morales Vega, la gerente de 45 años que Antonio Ruiz había designado como su supervisora directa, la recibió con profesionalismo cordial pero firme. Patricia era una mujer que había comenzado como dependienta a los 18 años y había ascendido through méritos propios durante 2 décadas en el sector retail. Su experiencia le permitía identificar inmediatamente el tipo de empleada que tenía delante: privilegiada, sin experiencia práctica, probablemente problemática. «Buenos días, Nerea», la saludó mientras le entregaba una carpeta con documentación básica. «Sé que don Antonio te ha recomendado personalmente, así que espero que justifiques su confianza. El primer mes será evaluación constante». Durante esas primeras semanas laborales, Nerea descubrió músculos que desconocía poseer. 8 horas diarias de pie, organizando perchas, doblando ropa, cargando cajas desde el almacén, atendiendo clientes exigentes que a menudo la trataban con la misma indiferencia que ella había mostrado hacia empleados de servicios durante décadas. Sus pies, acostumbrados a zapatos elegantes, usados ocasionalmente, desarrollaron ampollas que la obligaron a comprar plantillas especiales en la farmacia más cercana. Sus manos comenzaron a mostrar pequeñas asperezas por manipular constantemente tejidos, etiquetas y sistemas de caja registradora. Su espalda, debilitada por años de vida sedentaria, le dolía cada noche al regresar a su pequeño apartamento. Pero algo más profundo estaba transformándose simultáneamente. La primera semana de mayo, Patricia observó un cambio notable en la actitud de Nerea. La expresión de superioridad apenas disimulada que había caracterizado sus primeros días estaba siendo reemplazada
por algo parecido a la concentración genuina. Cuando una clienta indecisa probaba el mismo vestido en 3 tallas diferentes, Nerea ya no mostraba impaciencia visible. Cuando tenía que reorganizar completamente una sección después de que otros clientes la desordenaran, lo hacía sin suspirar dramáticamente. «Estás aprendiendo», le comentó Patricia durante su descanso del almuerzo el viernes 10 de mayo. «Las primeras semanas pensé que no durarías ni un mes». «¿Por qué?», preguntó Nerea mientras comía el bocadillo de jamón cocido que había preparado en casa para ahorrar dinero. «Porque tenías esa mirada que he visto cientos de veces. La mirada de alguien que piensa que este trabajo está beneath her, que es temporal, hasta que papá resuelva sus problemas». Nerea masticó lentamente, considerando estas palabras. «¿Y ahora? Ahora veo a alguien que está empezando a entender que ganarse la vida honestamente no es humillación, sino dignidad». Durante esos meses de mayo y junio, desarrollé un sistema de información indirecta a través de Andrés, quien mantenía contactos ocasionales con Nerea sin revelar que me reportaba regularmente sus observaciones. Las noticias que recibía me llenaban alternativamente de orgullo y preocupación paternal. Orgullo cuando Andrés me contó que Nerea había comenzado a cocinar sistemáticamente en casa, experimentando con recetas económicas que encontraba online, transformando su diminuta cocina en un laboratorio de supervivencia culinaria. Había aprendido que 200 gramos de lentejas podían proporcionar proteínas para 3 comidas diferentes si se combinaban creativamente con verduras de temporada. Orgullo cuando supe que había comenzado a caminar 40 minutos diarios para ahorrar en transporte público, utilizando ese tiempo para escuchar podcasts gratuitos sobre gestión personal y desarrollo profesional que había descargado en su teléfono móvil. Preocupación cuando Andrés mencionó que había perdido aproximadamente 8 kilos durante los primeros 2 meses, no por malnutrición, sino por la combinación de trabajo físico intenso, presupuesto alimentario ajustado y estrés adaptativo de cambiar completamente su estilo de vida. Preocupación mixta con satisfacción, cuando me enteré de que Iker, su exnovio, había intentado reconectarse con ella a mediados de mayo, aparentemente después de descubrir a través de conocidos mutuos que yo poseía un patrimonio considerable. Según Andrés, Nerea había rechazado su aproximación con una firmeza que nunca había mostrado anteriormente. Le dijo que si no la había valorado cuando pensaba que era pobre, no tenía derecho a valorarla ahora que sabía que era rica, me relató Andrés con evidente approval. Julio trajo el primer test emocional real de Nerea. Patricia había decidido otorgarle mayor responsabilidad, incluyendo el manejo de inventarios y la supervisión ocasional de empleadas temporales durante los periodos de mayor actividad comercial. Estas responsabilidades adicionales no venían acompañadas de aumento salarial inmediato, pero representaban recognition profesional que Nerea nunca había experimentado. El 15 de julio, después de 3 meses completos de trabajo constante, Nerea hizo algo completamente inesperado. Me envió una carta física a mi domicilio, no una llamada, no un mensaje de WhatsApp, sino una carta escrita a mano en papel común, enviada a través del servicio postal regular. La carta era breve pero reveladora. «Papá, no sé si estás leyendo esto, pero necesito decirte algunas cosas que he aprendido durante estos meses. Tenías razón sobre todo. No sabía lo que significaba trabajar hasta que tuve que hacerlo para sobrevivir. No entendía el valor del dinero hasta que cada euro se convirtió en decisiones difíciles entre necesidades básicas. No comprendía el respeto hasta que tuve que ganármelo cada día con acciones consistentes. También descubrí algo que nunca esperé. Me gusta la persona en quien me estoy convirtiendo. Por primera vez en mi vida, cuando me miro al espejo, veo a alguien que contribuye al mundo en lugar de simplemente consumir de él. Veo a alguien que puede estar orgullosa de sí misma, sin depender de privilegios heredados. No te estoy pidiendo que cambies nada. No te estoy pidiendo que me rescates. Te estoy escribiendo porque finalmente entiendo por qué hiciste lo que hiciste. Y quería que supieras que tu hija está creciendo, 35 años después de nacer. Espero que algún día
podamos construir una relación basada en quién soy ahora, no en quién era antes. Con respeto genuino por primera vez, Nerea. Cuando terminé de leer esa carta, sentado en mi estudio mientras la lluvia de julio golpeaba las ventanas, lloré por primera vez desde el día de mi cumpleaños devastador. Pero estas lágrimas eran completamente diferentes. No eran lágrimas de dolor o humillación, sino de alivio profundo y orgullo paternal genuino. Mi hija estaba aprendiendo las lecciones más importantes de su vida, no porque yo se las hubiera explicado con palabras, sino porque había creado las circunstancias necesarias para que las descubriera por sí misma. El 20 de julio, después de 5 días de reflexión, decidí dar el siguiente paso en nuestra relación reconstructiva. No iba a rescatarla ni a facilitarle la vida prematuramente, pero era hora de acknowledgement que su crecimiento era real y merecía recognition. Llamé a Nicolás y le pedí que organizara una reunión, no para revertir las consecuencias que había establecido, sino para comenzar las primeras conversaciones sobre cómo podría ser una relación padre-hija entre dos adultos que se respetaban mutuamente. Después de 4 meses de silencio educativo, era momento de descubrir si podríamos construir algo mejor de lo que habíamos perdido. El 15 de agosto de 2024, después de 4 meses exactos desde que Nerea comenzara su nueva vida, decidí que había llegado el momento de nuestro primer encuentro presencial, no en mi casa de las Rozas, cargada de memorias dolorosas de aquel cumpleaños devastador, sino en territorio neutral, el Café Gijón, un lugar histórico en el centro de Madrid, donde las conversaciones importantes habían tenido lugar durante generaciones. Le envié un mensaje simple a través de Andrés. Sábado 17 de agosto, 11:00 de la mañana, Café Gijón. Si quieres venir, estaré allí. Llegué 10 minutos antes de la hora acordada, eligiendo una mesa discreta cerca de la ventana que daba al Boulevard de Recoletos. Pedí un café solo y observé a los transeúntes madrileños disfrutando de su sábado matutino. Gente normal viviendo vidas normales. Exactamente el mundo en el que Nerea había estado aprendiendo a navegar durante los últimos meses. A las 11:03, la vi acercarse por la acera. Mi primera impresión fue de shock genuino. La mujer que caminaba hacia el café era físicamente la misma persona que había abandonado mi jardín en marzo, pero todo en ella había cambiado de maneras sutiles pero profundas. Había perdido peso, pero no de manera poco saludable. Su cuerpo mostraba la tonificación natural de alguien que camina largas distancias diariamente y realiza trabajo físico constante. Su postura era más recta, más determinada. Su ropa, un conjunto simple pero limpio que claramente había elegido cuidadosamente dentro de un presupuesto limitado, la hacía parecer como una mujer trabajadora respetable en lugar de la princesa privilegiada que había sido durante décadas. Pero el cambio más notable estaba en sus ojos. La arrogancia nerviosa que siempre había caracterizado su mirada había sido reemplazada por algo que me tomó varios segundos identificar. Serenidad ganada, a través de esfuerzo propio. «Buenos días, papá», me saludó mientras tomaba asiento frente a mí. Su voz era calmada, respetuosa, sin el matiz de expectativa o demanda que había dominado nuestras conversaciones durante años. «Buenos días, Nerea. Te ves diferente». «Me siento diferente», respondió con una sonrisa pequeña pero genuina. «¿Puedo pedir un café?» «Pagaré el mío, por supuesto». Ese pequeño detalle, su insistencia en pagar su propia consumición, me confirmó que el cambio era auténtico. La antigua Nerea nunca habría considerado quién pagaba qué, simplemente habría asumido que yo cubriría cualquier gasto. Durante los primeros 30 minutos hablamos de temas seguros, su trabajo en moda y estilo, su adaptación al barrio de Carabanchel, las pequeñas rutinas que había desarrollado para maximizar su presupuesto limitado. Escuché con fascination mientras me describía cómo había aprendido a encontrar satisfaction en accomplishments que anteriormente habría considerado triviales. El miércoles pasado, me contó mientras removía su café con leche, Patricia me felicitó porque mis ventas del mes habían superado las metas establecidas por primera vez.
Era solo ropa por valor de 3.200 euros, pero cuando me dijo, bien hecho, sentí algo que nunca había experimentado antes. ¿Qué sentiste? Orgullo genuino. No orgullo por algo que me habían regalado o algo que había heredado, sino por algo que había logrado con mi propio esfuerzo, mi propia competencia. Gradualmente, nuestra conversación se movió hacia territorio más profundo. Le pregunté sobre los aspectos más difíciles de su transformación, esperando quejas o reclamos. En lugar de eso, recibí análisis reflexivo. Los primeros 2 meses fueron terribles, admitió honestamente. Había noches que lloraba de agotamiento físico y frustración económica, pero around the third month, algo cambió. Dejé de ver las limitaciones como punishment y comencé a verlas como estructura. Estructura. Cuando tenías dinero ilimitado disponible, nunca tenías que tomar decisiones reales. Todo era posible, así que nada tenía valor específico. Ahora, cuando tengo que elegir entre comprar un libro que quiero leer o salir a cenar con una compañera de trabajo, esa elección tiene meaning. Cualquiera que sea mi decisión, la valoro más porque costó algo. Esta filosofía emergente me impresionó profundamente. Era exactamente el tipo de sabiduría que había esperado que desenvolviera, pero escucharla articulada con such clarity me confirmó que su crecimiento era intelectual además de práctico. ¿Y tu relación con el dinero?, pregunté directamente. Completamente transformada, respondió sin hesitation. Antes el dinero era invisible porque siempre estaba ahí. Ahora es visceralmente real. Sé exactamente cuánto cuesta cada decisión porque he trabajado horas específicas para ganar cada euro. ¿Te sientes resentida por tener que vivir con limitaciones? Nerea consideró esta pregunta durante largos segundos antes de responder. Al principio sí, me sentía victimizada y castigada, pero gradualmente me di cuenta de que la mayoría de las personas viven exactamente así, y muchas de ellas son más felices y están más satisfechas con sus vidas que yo jamás estuve durante mis años de privilegio. ¿Por qué crees que es así? Porque el esfuerzo da meaning a los resultados, porque las limitaciones forzan creatividad, porque cuando tienes que trabajar para conseguir algo, realmente lo aprecias cuando lo obtienes. Hacia las 12:30, después de casi hora y media de conversación, decidí abordar el tema que ambos habíamos estado evitando cuidadosamente. Nerea, ¿me odias por lo que hice? Ella me miró directamente a los ojos, y en su expresión vi una madurez that had been completely absent 4 meses antes. Te odiaba durante las primeras semanas, dijo con honestidad brutal que aprecié. Pensaba que eras cruel, vengativo, que habías reaccionado desproporcionadamente a un momento de anger que everyone has. ¿Y ahora? Ahora entiendo que me amabas lo suficiente como para hacer algo incredibly difficult. Habría sido mucho más fácil para ti continuar rescatándome, seguir siendo el padre permisivo que absorbe todos los problemas de su hija adulta. Hizo una pausa organizando sus thoughts cuidadosamente. Lo que hiciste requería fortaleza que yo nunca supe que tenías, y me enseñaste lecciones que nadie más en mi vida habría tenido el coraje de enseñarme. ¿Qué lecciones específicamente? Que el respeto no se hereda, se gana, que la independencia no se regala, se construye, que la dignidad personal viene del esfuerzo propio, no de privilegios externos. Sentí una satisfacción profunda al escuchar estas words, pero también una curiosidad genuina sobre sus planes futuros. ¿Qué quieres ahora, Nerea? ¿Cuáles son tus metas? Quiero continuar creciendo en este trabajo hasta convertirme en assistant manager. Patricia dice que si continúo progresando, podría consideration para promotion en enero. También quiero ahorrar lo suficiente para tomar some courses de gestión empresarial los fines de semana. ¿Y financieramente? Quiero poder mudarme a un apartamento slightly better dentro de un año, pero usando mi propio dinero, mi propio crédito basado en mi propio historial laboral. No quiero nada que no haya ganado myself. Esta declaration me llenó de orgullo, pero también me hizo reflexionar sobre el equilibrio apropiado entre support paternal e independence personal. Nerea, dije cuidadosamente, has demostrado un crecimiento extraordinario during these months.
¿Crees que estás preparada para que construyamos una nueva relación? ¿Qué tipo de relación? Una relación entre dos adultos que se respetan mutuamente, donde yo no soy tu bank personal y tú no eres my dependent child, pero donde podemos disfrutar genuine friendship y support emocional. Me gustaría mucho eso, respondió con tears beginning to form in her eyes, pero con una condition. ¿Cuál? Que never volvamos a la dinámica antigua. Que si algún día necesito ayuda genuina, sea tratado como support entre iguales, no como rescue. Estoy de acuerdo, le dije, extending my hand across the table. ¿Trato? Trato, respondió, shaking my hand firmemente. Cuando nos despedimos esa tarde fuera del Café Gijón, abrazándonos por primera vez desde marzo, supe que había recovered algo much more valuable than the relationship perdida. Había gained una hija quien era genuinely worthy de respeto y orgullo. Los meses siguientes trajeron encuentros regulares, conversaciones donde ella me contaba sus struggles y sucesos laborales, mientras yo compartía stories de mis propias experiences building my life después de becoming huérfano a los 16 años. Nunca regresó a vivir en privilegio automático, nunca le devolví de apartamento, de car o de lifestyle que había perdido. Pero lo que construimos fue infinitely more valuable, una relación basada en mutual respect, donde cada persona contribuía según su capacidad y apreciaba lo que recibía según su effort. En diciembre de 2024, cuando Nerea recibió su promotion a Assistant Manager y celebrated invitándome a cenar en un restaurante modesto que podía afford con su new salary, me di cuenta de que había logrado algo que muy few padres consiguen: transformar una hija spoiled en una mujer respetable y una relación tóxica en una friendship genuina entre adults. Ese día, por primera vez desde mi cumpleaños devastating 9 meses before, me sentí completamente orgulloso de ser el padre de Nerea Pascual Mendoza. Y más importantly, ella se sentía orgullosa de ser mi hija. Si te gustó esta historia, dale like al video, suscríbete al canal y comparte tus impresiones en los comentarios. Para escuchar la próxima historia, haz clic en la caja de la izquierda. Gracias por vernos. Estamos una vez más por acá, huevón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, huevón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictus. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledan. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última... Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, cae y me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Estamos una vez más por acá, weón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, weón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictus. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledan. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última... Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, cae y me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y
había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, huevón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, huevón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, cae me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, huevón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, huevón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, cae me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, huevón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, huevón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, cae me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, huevón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, huevón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, cae me parto la cabeza.
literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, huevón, me di como una vuelta para atrás, papi, y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, huevón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos, no lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, huevón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictus. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, cae y me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, huevón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, huevón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictus. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, cae y me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi.